A ver, pensemos en esto por un momento. Un mundo entero borrado y reconstruido, en solo 6 años. Porque la Segunda Guerra Mundial fue mucho, mucho más que una serie de batallas. Fue literalmente el crisol violento que forjó el mundo que conocemos hoy. Un conflicto que, bueno, no solo redibujó mapas, sino que reinventó la tecnología y nos obligó a cuestionar a nuestra propia humanidad. Y es que, para entender cómo llegamos a ese punto, hay que retroceder un poco. Al terminar la Primera Guerra Mundial, el mundo se aferró a una idea casi, no sé, utópica. Una frase que se hizo famosa gracias a H.G. Wells: la guerra para acabar con todas las guerras. Y ojo, no era solo una frase bonita, ¿eh? Era el anhelo desesperado de toda una generación que había quedado completamente traumatizada. Pero, ¿qué pasa cuando esa paz fracasa? Pues ahí está la gran tragedia de esta historia. Todo ese idealismo de 1918, toda esa esperanza, se hizo añicos. Chocó de frente contra una realidad mucho, mucho más oscura. Y sin que se dieran cuenta, se estaba preparando el escenario para una catástrofe global, apenas 20 años después. Así que, vamos a ver, para entender por qué todo explotó, primero tenemos que ver cómo se fue acumulando la pólvora, ¿no? Porque la Segunda Guerra Mundial, y esto es clave, no apareció de la nada. Fue el resultado casi inevitable de una tormenta perfecta que se estuvo formando durante 20 años. Y bueno, la primera semilla de ese conflicto se plantó justo aquí, con el Tratado de Versalles. El problema es que, en lugar de sanar las heridas, lo que hizo fue humillar. Esa famosa cláusula de culpabilidad de la guerra y las reparaciones económicas que eran imposibles de pagar no trajeron la paz. Al contrario, encendieron una mecha de resentimiento en Alemania. Un fuego que, claro, un personaje como Adolf Hitler supo avivar y convertir en un incendio forestal. Pero la cosa no paraba ahí. Mientras Alemania ardía con ese resentimiento, en otras partes del mundo estaban naciendo ambiciones muy, muy parecidas. De repente, teníamos 3 ideologías súper agresivas, todas expansionistas, creciendo al mismo tiempo. Por un lado, el nazismo en Alemania, obsesionado con el espacio vital, el Lebensraum. Por otro, el fascismo en Italia, que soñaba con recrear el Imperio Romano. Y por último, el militarismo japonés, que necesitaba expandirse para conseguir recursos. O sea, eran como 3 trenes a toda velocidad en una misma vía. El choque era inevitable. Y esta cronología que vemos aquí, nos muestra una lección de historia que fue muy dolorosa. El fracaso total de la política de apaciguamiento. ¿Qué significa esto? Que las potencias de Europa como Francia y Gran Bretaña estaban tan desesperadas por evitar otra guerra que le cedieron a Hitler todo lo que pedía. Pero cada vez que le daban algo, él no se calmaba. Al contrario, su apetito crecía. Se sentía más fuerte. Y así paso a paso, hasta que la invasión de Polonia finalmente rompió la última barrera. Y el mundo cayó al abismo. Se acabó. Las conversaciones diplomáticas ya no servían de nada. Ahora, las armas iban a hablar. El conflicto dejó de ser una crisis regional para convertirse en una guerra total y se desató con una táctica militar completamente nueva y aterradora. Y aquí está la clave para entender por qué Alemania fue tan dominante al principio. Esta palabra, Blitzkrieg, la guerra relámpago. Pero a ver, no era solo una táctica, era una auténtica revolución en el campo de batalla. Imaginen una combinación perfecta, súper coordinada de tanques, aviones e infantería motorizada. Arrasaban con las líneas enemigas en cuestión de días, no de semanas. Europa quedó en shock, paralizada por esa velocidad y esa brutalidad. Hasta este momento, hasta 1941, la guerra era en gran medida un conflicto europeo. Pero todo estaba a punto de cambiar. Dos decisiones fatales, tomadas en extremos opuestos del mundo, iban a arrastrar al planeta entero a las llamas. Primero, en un acto de traición que es difícil de imaginar, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, la invasión terrestre más grande de toda la historia. ¿Y contra quién? Contra la Unión Soviética, que en ese momento era su aliada. Y luego, solo 6 meses después en el otro lado del mundo, Japón cometió otro error garrafal: atacar Pearl Harbor y despertar a lo que llamaron el gigante dormido. Con la Unión Soviética y los Estados Unidos ahora en la guerra, el destino de las potencias del eje en realidad ya estaba sellado. Claro, porque durante los primeros años, el avance de Alemania, Italia y Japón parecía imparable, arrasaban con todo. Pero como pasa con las mareas, siempre hay un punto en el que el agua deja de subir y empieza a retroceder. Y ahora vamos a ver esos momentos clave, los puntos de inflexión donde la balanza de la guerra cambió para siempre. Y lo increíble es que todo pasó en un periodo muy corto, apenas unos meses, entre finales del 42 y principios del 43. Ahí se decidió todo.
En 3 frentes de guerra completamente distintos, las potencias del eje sufrieron 3 golpes devastadores, heridas de muerte de las que sencillamente ya no se pudieron recuperar. Son estos 3 nombres los que marcan el principio del fin. Midway, en el Pacífico, donde la marina japonesa quedó destrozada y perdió la iniciativa para siempre. El Alamein, en el norte de África, donde los británicos frenaron en seco a Rommel y expulsaron al eje de la región. Y sobre todo, Stalingrado, en el frente oriental. Fue ahí donde el ejército alemán sufrió su derrota más catastrófica, una herida tan profunda que sentenció el destino del Tercer Reich. Pero mientras todo esto pasaba en los campos de batalla, se estaba librando otra guerra. Una guerra silenciosa, sistemática, de exterminio. Y esto es importantísimo que quede claro. El Holocausto no fue un daño colateral de la guerra, no fue algo que pasó. Fue un objetivo central, una pieza clave y planificada de la ideología nazi desde el principio. 6 millones. Pensemos en esa cifra un segundo. Es un número que la mente apenas puede procesar. 6 millones de vidas judías. Hombres, mujeres, niños, exterminados. De forma sistemática, con la frialdad de una maquinaria industrial de muerte. Sigue siendo el genocidio más horrendo y tristemente mejor documentado de la historia humana. Y la locura no terminó ahí. La red de odio de los nazis se extendió mucho más allá del pueblo judío. Junto a ellos, millones de otras personas fueron perseguidas y asesinadas por ser consideradas indeseables. Prisioneros de guerra soviéticos, polacos, el pueblo romaní, personas con discapacidad, homosexuales, disidentes políticos. La lista de la crueldad es simplemente desgarradora. Y con este panorama, llegamos al acto final de la guerra, al último capítulo. Un capítulo donde la ciencia, en una carrera desesperada contra el tiempo, logró desatar un poder de la naturaleza que nadie había controlado antes. Un poder que no solo iba a terminar el conflicto, sino que iba a cambiar el mundo, para siempre. A ver, ¿cómo es posible pasar de una ecuación en una pizarra a un arma capaz de borrar ciudades enteras del mapa? Pues el proceso fue increíblemente rápido. La clave fue el miedo. El pánico absoluto a que los nazis la construyeran primero. Por eso, Estados Unidos lanzó el Proyecto Manhattan, un esfuerzo científico y militar colosal, de máximo secreto, que reunió a las mentes más brillantes de su generación con un solo objetivo: construir la bomba atómica. Y creo que no hay nada que capture mejor la enormidad de lo que habían creado que las palabras del propio director del proyecto, J. Robert Oppenheimer. Al ver la primera prueba, la explosión Trinity, recordó un antiguo texto hindú y pensó para sí mismo: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. En ese preciso instante, todos los que estaban ahí supieron que la humanidad había cruzado un punto de no retorno. Japón se negaba a rendirse sin condiciones, y entonces Estados Unidos tomó la decisión que marcaría el siglo XX. 2 bombas atómicas cayeron sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. La devastación fue instantánea, absoluta, inimaginable. Japón se rindió, y así, la guerra más sangrienta de la historia terminó con el arma más terrible jamás creada. Pero el silencio que llegó a los campos de batalla no significó un regreso a la normalidad, ni mucho menos. El mundo de 1945 era irreconocible comparado con el de 1939. De las cenizas de la guerra no solo surgieron ciudades en ruinas, surgió un orden mundial completamente nuevo, y con él un tipo de miedo que nunca antes había existido. El costo en vidas humanas es algo que cuesta asimilar. Las estimaciones hablan de 75 millones de personas muertas. Y aquí hay un dato clave. La gran mayoría no eran soldados, eran civiles. Hasta el día de hoy, y por un margen enorme, sigue siendo el conflicto más mortal de la historia de la humanidad. Y este es quizás el cambio más grande de todos. El mapa de poder mundial se redibujó por completo. Los viejos imperios europeos, como el británico o el francés, que habían dominado el planeta por siglos, quedaron hechos añicos. Y en su lugar surgieron 2 nuevos gigantes, 2 superpotencias con ideologías totalmente opuestas e irreconciliables, los Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro. Lo que nos deja con una paradoja final que es escalofriante. La misma bomba que terminó la Segunda Guerra Mundial nos metió de lleno en casi 50 años de un miedo constante, la Guerra Fría. La aniquilación total del planeta estaba literalmente a un botón de distancia. Y sin embargo, queda la pregunta:
¿Fue precisamente ese terror, esa destrucción mutua asegurada, lo único que evitó que estallara una tercera guerra mundial? Una paz muy extraña, sostenida por el miedo a la extinción total.